Hola, buen día. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Tienen el micrófono activado? Mauricio no están funcionando mal. Buen día, chicos. ¿Me escuchan bien? Hablo más fuerte, me acerco más. Hola, no escucho. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Analía. ¿Me escuchan? ¿Escuchan bien? ¿Hablo más fuerte? Hola, ¿ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Hola. Hola, sí. Mónica, te escucho. A ver, voy a escribir un mensaje. ¿Qué? Es el sector vulnerable. Doctora, entre esta gente hace unos minutos, por lo menos dos imágenes nos mostraron mamás y papás con bebés. Vamos a su especialidad, tiene que ver con la pediatría y con los chicos. ¿Ya escuchamos? Yo entiendo que esos papás los llevaron porque no tenían dónde dejarlos. Está claro, tampoco lo estamos. Que no estoy bien mucho, a ver, fíjate si está bien. ¿Ahí escucha? Vamos. Bueno, sí me gustaría saber si se escucha bien. Todos logran escuchar, Rubén, Gaby. A Mónica sí la escucho, pero no sé si me escucha ella. Ahora sí ¿Ahora ya sí? acomodé. Bien, genial. Sí. Voy a... con esto. El resto, o me lo puede decir por mensaje, que tienen ahí chat, si es que están usando PC. No sé si logran escucharme. Bien, Ahora Gaby sí me te dijo que escucho. sí. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Rubén? Sí, Bien. Bueno, entonces faltaría Analía. No sé si quieres usar audio o por chat. Si se escucha bien. Celeste también se acaba de unir. Ah, bueno, Celeste está sin audio, sé que es solo por mensaje. A ver, voy a volver a escribir entonces en el chat. Bien, gracias Analía. A ver. Bien, Analía solo tiene por mensaje. Bien, Celeste ya activó el audio. Faltaría Victoria únicamente. ¿Qué Victoria?
Victoria, ¿me escuchás bien? No, no hay chat, entonces. Bien, vamos a hacerlo. Bien. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar con este primer encuentro. Vamos a revisar algunas cuestiones que tienen en el práctico 1 y vamos avanzando en los conceptos, ¿sí? Vamos a hacer esta presentación. ¿Sí? Vamos a seguir esta presentación de este primer encuentro. Los objetivos, bueno, conocerlos, reforzar los conocimientos y recabar dudas o dificultades que ustedes hayan manifestado en este práctico. Vamos a empezar con este meme que dice: la gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo y eso lo sabe el 60% de la gente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene razón? ¿Homero tiene razón? A ver, a mí no se me ve bien la pantalla. La gente se inventa estadística y ¿qué dice más abajo? Dice, con tal de demostrar algo, o sea, la gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo. Y eso lo sabe el 60% de la gente. Yo creo que sí, porque a veces por el hecho de seguir una fuente que quizás no tenga muy buena información, la gente como que sigue algún comentario, algún dato estadístico como real. Bien. Bien, bien. O sea, utilizarían la estadística de una manera no ética. Totalmente, sí. O hasta me incluyo, ¿no? Bien. Vamos a ver que esta es una de las cuestiones que tiene, una de las dificultades que tiene la estadística, que es la poca credibilidad que muchas veces se le otorga. ¿Sí? Vamos a ver que esa poca credibilidad está asociada a la cantidad de errores que pueden surgir durante una investigación. Ustedes en el práctico 1 tenían muchísimas definiciones de lo que es la estadística, de diferentes libros, de diferentes autores. ¿Cuál de todas esas definiciones consideran que sería la más completa? ¿Cómo podrían definir a la estadística? Bueno, yo dentro de las que yo vi, la más completa para mí, había visto dos, que es la primera, la que se saca desde el link de internet, y la otra, la de Ruston. Esas me parecieron que son la más completa, ¿sí? Y bueno, todos hablan de lo mismo, de obtener, recopilar, procesar, resumir y presentar datos, ¿sí? Y bueno, en la primera, creo que la diferencia es que divide la estadística en descriptiva e inferencial, y después todos la interpretan los datos que se dan. Bien, entonces sería, todos de alguna manera nombran las etapas que tendría la estadística, ¿sí? de recolectar datos, organizarlos, presentarlos, resumirlos, analizarlos. Digamos que estas palabras no podrían estar ausentes si yo quisiera definir lo que es la estadística. Pero hay condimentos, es decir, hay algunos autores que utilizan otras palabras como incertidumbre, ¿sí? Utilizan la palabra
Ciencia del inexacta, razonamiento. razonamiento, ¿sí? Entonces, la estadística busca, a través de sus métodos de recolección de datos, organizarlos, analizarlos, busca reducir una incertidumbre para que la información tenga una mayor confiabilidad. Una información que es altamente confiable va a permitir una mejor toma de decisión. ¿Sí? La toma de decisión también es algo que algunos nombran, otros no. Todo lo que hacemos en estadística, nosotros recopilamos datos para tomar alguna decisión o para llegar a conocer algo. ¿Sí? Entonces, si los datos son de buena calidad, la información va a ser de buena calidad, lo que yo llegue a conocer de esos datos va a ser válido, confiable, y si tengo que tomar una decisión en base a ello, voy a tomar una buena decisión. Bien, vamos a ver, ¿se trata de estadística descriptiva o de estadística inferencial? Estadística descriptiva, ¿sí?, va a ser la parte de la estadística que se va a limitar a contarme o a decirme lo que los datos expresan o manifiestan. Es decir, si yo obtuve 20 datos, voy a hacer descripciones sobre los 20 datos. Y nada más. Es como describir una fotografía. Yo tomé una fotografía y describo cómo es la fotografía. En cambio, la estadística inferencial o estadística muestral, que en algunos libros pueden encontrar estadística muestral, va a ir más allá de los datos que yo he recabado. Por ejemplo, el mes pasado, en los últimos días de marzo, se sacó una publicación del diario donde estiman que la pobreza en Argentina es de 35%. Para llevar a cabo ese estudio, no pudieron haber encuestado a todas las personas. Y encuestaron a algunos, hicieron mediciones sobre algunos, y en base a esos datos han hecho una generalización sobre todos, ¿sí? Han hecho una generalización sobre toda la población. Entonces, en estadística inferencial, yo me voy a basar en unos pocos datos, pero voy a concluir sobre un conjunto más grande. Ahora, esto va a tener un cierto tipo de error, porque yo no obtuve todos los datos. O sea, en base a unos pocos datos estoy hablando sobre un todo, o sobre algo más grande. Estoy hablando sobre algo que no conozco, sobre datos que no recolecté. ¿Sí? Entonces, en estadística inferencial se usan mucho los métodos de teoría de la probabilidad para poder reducir el grado de error que yo pueda cometer al hacer conclusiones. ¿Cómo voy a reconocer cuando lea algún titular o cuando lea alguna investigación si se trata de algo descriptivo o de algo inferencial? ¿Será una cuestión de tiempo verbal? Ahí voy a tener que tener cuidado. Cuando yo hago inferencias, generalmente utilizo expresiones como se espera, se estima, posiblemente, llegaría el pico de tal enfermedad, ¿sí? Puedo encontrar esas expresiones, ¿sí?, en voz pasiva, se espera, se estima. Puedo encontrar verbos en tiempo potencial, ¿sí? Llegaría, podría ser, ¿sí? Eso en cuanto a inferencial. En cambio, en descriptivo, como yo obtuve los datos y estoy describiendo los datos, afirmo algo. El tiempo, la expresión verbal va a estar afirmando algo. Si yo tengo 50 estudiantes y 40 aprobaron el parcial, diré que más del 70% aprobó el parcial. Y yo estoy dando por hecho, yo estoy describiendo de manera afirmativa porque esos datos los tengo, esos datos los recolecté, estoy describiendo los datos. En cambio, en inferencial, como tengo que ir más allá de lo que yo obtuve, voy a usar esas expresiones, o el tiempo verbal tendría que ser condicional o potencial. Veamos
este ejemplo, ¿sí? Más allá de los ejemplos que ustedes tienen en práctico, veamos estos ejemplos y ustedes me responden si es descriptivo o es inferencial. Dice, expertos en estadísticas estiman que los casos de COVID-19 podrían pasar los 3.000 casos este fin de semana. ¿Sí? Esto fue extraído del diario Libre de República Dominicana de hoy. ¿Sí? Perdón, de ayer, del 2 de abril. ¿Qué sería? ¿Una expresión descriptiva o inferencial? Inferencial. Inferencial. Muy bien, ¿sí? Bien, vamos a ver que encontramos dos pautas en esta expresión. Por un lado me dice se estima, o sea, ya me está dando a conocer que esto en realidad no son datos certeros. En base a algo, a unos pocos datos o algo que conozco, estoy tratando de ver qué podría pasar. O sea, tengo el estima y también tengo el tiempo verbal de podrían, está en tiempo potencial, ¿sí? En tiempo condicional. Bien, vamos a esto, el segundo caso. Dairo fue el mejor en la Superliga. Dairo Moreno, con apenas 10 encuentros, como titular, fue el jugador con más remates por partido. Redondeó en la temporada 3,5. Descriptiva. Descriptiva también. Bien, es descriptiva, ¿sí? Porque estoy contando o estoy dando a conocer algo sobre lo cual yo obtuve datos. Yo observé los 10 partidos y recolecté datos y observé que este jugador Dairo, en promedio, por cada partido hacía 3,5 remates. ¿Sí? Algo descriptivo. Bien, a ver, ya me están haciendo una consulta por el chat que no logro escuchar. Bien, se desconectó. Vamos, si están teniendo algún problema, ¿sí? A ver. ¿Están teniendo alguna dificultad? También me lo pueden mandar por el chat, ¿sí? Así veo si tienen el audio activado o qué problema tienen. Vamos con este tercer ejemplo. Dice, los mayores de 69 años en Colombia, según los datos, el 6% del total de la población del país pertenece a este grupo. Fue extraído, bueno, del diario Dos Orillas de Colombia. Sería descriptivo. Y ese está descriptiva, está afirmando. Descriptiva. Bien. Aquí está describiendo algo. Me está diciendo que en función de los datos que tiene Colombia, todos los mayores de 69 años van a representar el 6% del total de la población. Bien, vamos. Bien. Vamos con estos tres conceptos. Vamos a población, muestra y elemento. Disculpa, por favor. con respecto al práctico, entonces en el ejercicio 4, que yo ya lo había hecho, evidentemente hay algún error, porque para mí era lo inferencial, es lo que yo puedo deducir en forma subjetiva, digamos, ¿sí? Entonces, en el práctico donde dice decir si las siguientes afirmaciones corresponden a la estadística descriptiva o inferencial, yo había puesto que cuando el servicio de las Fuerzas Armadas alerta que el 70% de los jóvenes no logra ingresar por problemas de droga o por tener niveles educativos bajos, yo pensé que eso era inferencial de acuerdo a lo que nos está diciendo
eso pasaría a ser descriptiva porque está afirmando que eso es lo que pasa. Pero para mí era inferencial por el hecho de que como que se está dando una opinión de los datos recogidos. No, sería descriptivo, porque está basado en una recolección de datos. Es decir, la Fuerza Armada sabe a cuántos rechazó y está estimando a cuántos rechazaría. ¿Sí? Y cuando decimos los investigadores estiman que entre un 5 y 40 casos de cada 1000 contagios de coronavirus, ¿ese es inferencial? Porque estima. Exactamente, sería inferencial. Sería inferencial porque estoy haciendo una estimación de algo, estoy tratando de llegar a una conclusión que va más allá de los datos que yo obtuve. Entonces, y cuando ahí dice dengue, se espera que entre mediados y fines de marzo haya un pico, eso también es inferencial porque se espera, o es descriptivo. Eso sería inferencial también en el caso. Inferencial. No, está bien, yo sí lo puse. ¿Por qué? Porque los datos no los tengo, no tengo todos los datos. ¿Sí? Bien. En el caso de dengue, que esa noticia creo que es de marzo, yo todavía no por lo menos creo que cuando traje ese titular no había pasado todo el mes de marzo como para saber cuánto. Claro, era el 4 de marzo estaba. Bien. ¿Alguna otra duda? No, queda, a ver, la última sería un estudio de 1965 por el médico Yoshiro Hatano calculó que para gozar una buena salud había que caminar 10.000 pasos por día, es decir, entre 7 u 8 kilómetros según la longitud de la zancada. Sin embargo, los nuevos hábitos y conductas de la sociedad llevó a la Universidad de Warwick, Reino Unido, a definir un nuevo nivel de pasos por día, lo que supone 15.000 que se estima en 11 kilómetros. Yo esa la puse como una estadística inferencial, pero ahora ya me entra la duda. No, ahí se estima. Se estima, bien. ¿Por qué? Porque los investigadores no pudieron recolectar datos de todas las personas. ¿Sí? Bien, entonces descriptivas son con datos precisos. Claro. Yo en estadística descriptiva describo lo que yo tengo, los datos que yo tengo. Si tengo 50 datos, digo algo sobre esos 50 datos. No puedo decir sobre 51, porque ese un dato yo ya no lo conozco, es desconocido para mí. Pero puedo generalizar. Ahora, en esa generalización tendré cuidado cómo lo expreso. Debería estar diciendo que es una estimación, que es algo que se espera, que es algo que podría pasar o que tal vez ocurra, porque no es cierto. Muy bien, el caso entonces del estudio que hizo sobre los pasos para gozar de buena salud sería inferencial. Perfecto. Perfecto. Ya me... Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Tengo una consulta. ¿Profe? Sí. Sí, yo tengo una consulta. Recién pude entrar, no me salía el audio, digamos, no podía escuchar, pero escuché que estaban hablando sobre, yo también tengo dudas sobre el punto 4 del tema descriptiva inferencial. Y yo la puse el primero como descriptiva por lo que yo había entendido, en este caso el servicio de la Fuerza Armada alerta el 70% de los jóvenes. Yo tomé como que, está hablando de los jóvenes como que vendría a ser la población, digamos, y las características que tenían es como, por ejemplo, el por qué no lograban ingresar, era por droga o por niveles educativos bajos. Sí. Sí, no sé si mi planteo está más o menos bien, como yo lo estuve pensando. Yo lo tomé como que está hablando de la población, para mí la población eran los jóvenes. Bien, podría pensar, en realidad sí sería un estudio sobre la población, porque la Fuerza Armada sabe que de
todos los que se postularon para ingresar, solamente ingresó el 30%. Ellos tienen los datos de todos los postulantes. Eso está bien, muy bien ese razonamiento. Todos los jóvenes que quieren ingresar es mi población. Ahora, ¿qué Bien. estoy contando, qué estoy diciendo sobre esa población? Estoy diciendo que el 70% no ingresó. ¿Sí? Estoy describiendo, porque como tuve acceso a todos los datos, estoy contando algo que yo observé. ¿Sí? Entonces la Fuerza Armada observó o notó eso. ¿Sí? Me está contando qué vio de todo lo que recolectó. No está estimando, Bien. tal vez entre el 70%. ¿Sí? Si la Fuerza Armada a lo largo de todos los años anteriores va notando que generalmente ingresa entre 60 y 70, podría decir, tal vez ingresen este año 2020, 65. Ahí sí sería inferencial, porque yo no tengo los datos. Yo estoy haciendo una estimación en base a algo previo. Pero esos datos reales, los datos reales del 2020, no los tendré hasta que haga el examen de ingreso y note si realmente ingresaron o no esa cantidad de postulantes. ¿Sí? Sería descriptivo. Sí, ahora entendí. Ahora, profe, yo en la B yo puse que era inferencial porque acá yo lo tomé como que los 1000 vendría a ser una muestra, digamos, de la población. Digamos, digamos, 1000 se estiman entre 5 y 40 de 1000, o sea, los contagios. Y ese resultado podría como decir lo que yo, o sea, por medio de ese resultado, podía estimar a cuántos contagiados va a ser en una población mundial, digamos. No sé si también está mal o bien. No, está bien el razonamiento. Está bien porque no hay una certeza. Yo no sé si van a ser 5, van a ser 40 o van a ser 39. Yo sé que más o menos van a estar entre 5 y 40. ¿Sí? Yo no tengo los datos para poder describirlos. ¿Sí? A ver, en esa situación de la estimación que se hace, está diciendo, bueno, yo creo más o menos entre 5 y 40. ¿Sí? Si yo tuviese un conjunto de datos y los estoy describiendo, yo ya sé cuántos son los contagiados de esos 1000. Diré, hay 80 contagiados, hay 30 contagiados. Pero en ese caso, está haciendo una estimación. Está muy bien pensar a esos 1000 como una muestra, pero implícitamente ya me está dando un margen de error. ¿Sí? No me está diciendo que esto va a ser cierto. Me está diciendo que entre 5 y 40. ¿Sí? O sea que yo puedo obtener, cuando se haga la medición real, o 5 como lo más bajo, o como 40 lo más grave. Puede ser que obtenga o 4 contagiados o más, pero la estimación que están haciendo en función de los datos que conocen o datos de otras observaciones o de estudios anteriores, diré que entre 5 y 40 sería como algo razonable. Pero está muy bien ese razonamiento, ¿sí? Lo conduce a inferencial. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra consulta? Se pueden consultar por el chat si no tienen audio. Tengo el chat acá al costado. Si quieren preguntar, los que no tienen audio, para poder expresar las dudas. Si no, bueno, continuamos. Para mí ya me quedó claro todo. La diferencia entre descriptivo e inferencial. Muy bien. Vamos avanzando entonces. Vamos a estos 3 conceptos. Vamos al concepto de población, al concepto de muestra y elemento. Población va a ser un conjunto de todos los elementos que tienen una característica, un fenómeno que yo quiero estudiar. ¿Sí? Cuando yo hablo de población, entonces hablo de todos. Ahora, va a depender de lo que yo quiera estudiar, qué va a ser ese todo. Yo puedo estudiar a todos los estudiantes inscritos a estadística descriptiva, ese va a ser mi población. Puedo estudiar a todos los estudiantes de primer año, ¿sí? Puedo estudiar a todos los estudiantes de la carrera, a todos los estudiantes de la facultad. En todos estos casos estoy hablando de poblaciones, porque quiero estudiar un todo. ¿Sí?
Entonces, población es un conjunto de todos los elementos. Yo defino qué es para mí ese todo. O todos los estudiantes que cursan inglés, todos los estudiantes que cursan determinada carrera. Ahora bien, la población es un conjunto de cualquier elemento. Pueden ser personas, cosas, pueden ser animales. ¿Sí? Puedo hacer un estudio de población de los felinos, población de los perros que están en condiciones, o sea, los callejeros. ¿Sí? Población es un término que abarca un todo. Por otra parte, la muestra va a ser un subconjunto de esa población. Una parte. Puede ser una parte chiquita, una grande, pero va a ser una parte de ese todo. Y bueno, ¿qué va a tener que tener esta muestra como característica importante? Que sea representativa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo quiero construir una casa y hago una maqueta, un arquitecto construye una maqueta, la maqueta tiene que ser fiel representación de la futura casa. Si esa maqueta es fielmente representativa de la casa, y yo describo a la maqueta, me da lo mismo que describir a la casa, porque está a una escala menor, pero vendría a ser la casa. Los dos ejemplos más comunes que pueden encontrar en el libro, en los libros, va a ser el de probar una torta o probar una sopa y las muestras bioquímicas de sangre. Si yo quiero saber si una olla de sopa, pensando todo el líquido que contiene la olla como la población, si yo pruebo una cucharada, la cucharada sería la muestra, y quiero saber si la sopa está salada, va a ser suficiente comprobar una cucharada. Es decir, esa muestra, esa cucharada es suficiente para caracterizarme a la población. No necesito probar 5 cucharadas de sopa, 6, 7, para saber si está salada. ¿Sí? Una cucharada sería suficiente. Lo mismo para un pastel, si quiero saber si el pastel es delicioso, probaré una rebanada del pastel y ya sabré si está delicioso o no. No sé si alguien quería preguntar algo. Bien. Bien. Ahora, el otro ejemplo es las pruebas bioquímicas de sangre. Para hacer un estudio sobre la composición de bioquímica de nuestra sangre, no nos extraen una cantidad grande de sangre. ¿Sí? Es suficiente una pequeña cantidad, y esa cantidad es suficiente para explicar cómo es el comportamiento bioquímico de la sangre que tenemos en el cuerpo. ¿Sí? Es decir, una muestra es representativa si esa pequeña parte, ese subconjunto, es suficiente para darme todas las características que tiene la población. Por otra parte, vamos a tener el elemento o unidad de análisis, que vendría a ser la unidad, es decir, un solo elemento, una sola cosa que está componiendo ese conjunto de muestra o ese conjunto de población. Vamos a un ejemplo para distinguir estos tres conceptos. Puedo tener estas tres situaciones. Primero que nada, quiero estudiar si todos los estudiantes de estadística descriptiva pudieron acceder a la reunión mediante Zoom. Ahora, quiero saber cuántos de ellos, es decir, de todos los estudiantes de estadística descriptiva, utilizan smartphone o celular. ¿Sí? ¿Para qué quiero saber si utilizan celular o smartphone? Para consultarles luego qué sistema operativo usan en su celular. Otra situación, quiero saber si Juana, y un estudiante, utiliza Android o iOS o Windows, ¿sí? En su celular. Entonces, voy a tener la población, va a ser todos los estudiantes que cursan estadística descriptiva. Una muestra o una parte de ellos será los estudiantes que usan celular o smartphone para comunicarse o para estar asistiendo a esta reunión. Y el elemento va a ser estudiante. Y que en este caso puse, por ejemplo, un estudiante Juan. ¿Se comprende cómo se diferencian estos tres conceptos? Población, muestra, elemento. Sí. Sí. Bien.
Vamos a continuar entonces. Estas son algunas de las afirmaciones que ustedes tienen. Profe, disculpe. Sí, escuchan. Elementos no entendí muy bien. Elemento es uno solo. Si yo quiero estudiar todos los estudiantes de estadística descriptiva, mi elemento es estudiante. ¿Sí? Siempre se expresa en singular porque estoy hablando de uno. Bueno, gracias, ya entendí. ¿Sí? Elemento es la unidad. A veces, en algunos estudios es difícil establecer esa unidad. Vamos a ver algunas. Bien, estas son afirmaciones que ustedes tienen en el práctico. Son afirmaciones bastante vagas, y esa es la idea, para ver si ustedes decidan si es una población, es una muestra, o no es ni población ni muestra. Por ejemplo, tengo enfermos de coronavirus en el mundo versus enfermos de coronavirus en la clínica suizo-argentina. ¿Sí? ¿Cómo decidirían si se trata de población o muestra? O pueden ser los dos, puede ser población, sí, o es muestra, sí. Quiero escuchar a ver cómo pensaron y razonaron eso. Esto lo estuve viendo ayer y eso sí me dio bastante, ¿Duda? digamos, confusión. Vi varios videos en YouTube para ver si es que lo entendía o no. Para mí, enfermos de coronavirus en el mundo es una población, porque estamos viendo, contando a todos los enfermos uno a uno que hay en el mundo, ¿sí? Pero también lo puedo poner como una muestra, porque de toda la población estamos estudiando una parte que tiene coronavirus, o sea, surgen las dos. Y lo mismo pasa con enfermos de coronavirus en la clínica suizo-argentina. Yo estoy estudiando una población en un determinado lugar, y para mí es una población. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro razonamiento? A ver, voy a leer el chat. Bien, Victoria plantea que el primer caso es población y el segundo caso muestra. Estoy de acuerdo con lo que dijo. Bien. Vamos a ver. Aquí, como les digo, los enunciados son bastante vagos y esa es la idea. Si yo quiero saber todos los enfermos del coronavirus en el mundo, yo podría pensar, estoy tratando de estudiar a todos, quiero conocer una población. Ahí tiene más chances de ser población. Ahora, ¿puedo realmente conocer a todos? Hay países que no están informando por su régimen, y que tienen régimen dictatorial y régimen de censura totalitarista. Hay países donde no informan qué ocurre en su territorio nacional. Hay enfermos que no presentan sintomatología, o sea que hay personas que sí lo tienen, pero yo no los identifico. O sea, tratar de captar a todos es la idea. Si yo quiero saber en el mundo es la idea. Pero cuando trato de hacer ese estudio, o trato de recolectar los datos, me doy cuenta que me encuentro con estos obstáculos. No todos los países informan, y hay casos donde, a pesar de ser portadores, no se detectan. Entonces, no logro obtener un todo. Pero quiero obtener el todo, más allá de que no pueda, ¿sí? En la realidad, o si lo quiere llevar a cabo no pueda, en el primer caso mi intención es que sea un estudio poblacional. ¿Sí? Ahora, si se puede llevar a cabo o no, es discutible, ¿sí? Con todos estos obstáculos. Entonces, el primero sería un estudio que quisiera ser poblacional. ¿Sí? Ahora, el segundo, bien, voy a responder una consulta en el chat.
No porque no pueda hacer el estudio en el primer caso, mi intención es que sea poblacional, ¿sí? En términos de coronavirus en el mundo. Esa es mi intención, que sea poblacional. Si yo la quiero clasificar, en este caso, diré que es poblacional. Ahora, en la realidad va a resultar difícil que sea poblacional, pero no por eso va a pasar a ser muestra. ¿Sí? Es un estudio que quiere ser poblacional, pero no puede, ¿sí? Por los hechos, por los obstáculos que puede encontrar en el estudio. Bien, vamos al segundo caso, que es más pequeño. Que es una clínica. Y ahí va muy bien el razonamiento de Mónica, va a depender si yo quiero estudiar a todos los que están en la clínica o a algunos que están en la clínica. Ahí es más fácil, porque al ser un espacio mucho más reducido, seguramente voy a tener una capacidad operativa o mayores recursos para poder estudiar a todos los pacientes que están en esa sola clínica, distinto en caso que sea en el mundo. Ahora, en esta clínica, si yo quiero estudiar a todos, será poblacional. Si yo quiero estudiar a uno o dos, será muestral. Y ahí va a depender de la extensión con la que yo quiera realizar el estudio. Eso va a depender. Pero en el primer caso, no deja de ser poblacional. Quiero que sea poblacional ahora. Que lo pueda hacer o no, ya va a ser otra cuestión. ¿Sí? Ya va a ser otra. Van a ser como errores o posibles sesgos a los que yo me enfrente cuando realmente quiera llevar a cabo ese. Vamos al tercer caso, que dice medir el tiempo de cocción de un pollo al horno. Es un estudio poblacional, muestral o no. Para mí es muestra. ¿No es? Perdón, Mónica, ¿no te escuché? No, yo no hablé. Para mí, sí, esa es la del tercero, para mí una muestra, porque está midiendo la cocción de un pollo. Entonces para mí, yo lo tomo como una muestra, porque al elegir un pollo voy a saber la cocción, digamos, así como usted dio el ejemplo de las tortas, del ejemplo. Sí, pero ahí estoy estudiando uno solo. Si no tengo 5 pollos. Yo lo puse como que no es ninguno ni es poblacional, ni es muestral, puesto que no son muchos pollos, no son todos los pollos, porque va a depender del tamaño, de muchas cosas, puede depender el tiempo de cocción. Entonces yo le he puesto como que no es ninguna de las dos, porque no me ayuda ni siquiera a tener un muestreo de cuál es el tiempo que puede llegar a tener, porque hay varias cosas que pueden incidir en eso para saber eso. No me sirve agarrar mi cocina y medir el tiempo de cocción de un pollo, porque va a diferir de otros medios de cocción. Bien. Disculpa, el que está como usuario GD, no sé quién es, así te nombro, está registrado como GD. ¿GD? ¿Griselda? Sí, yo. Bien. Sí. Bien. Fíjate que acá estoy trabajando con uno solo, ¿sí? Sería un elemento. Sí. Un pollo, quiero medir cuánto es. Nada más. Es uno solo. Perfecto. Y como Bien. dice Mónica, yo para saber más o menos en cuánto se cocina un pollo, tendré que saber el kilogramo, el horno, cuál es la potencia del horno, los grados a los que voy a someter a ese pollo, o sea que va a depender del tamaño, de la temperatura, de si va a estar relleno o no va a estar relleno, porque va a generar humedad o no va a generar humedad. Con uno solo no es suficiente, no me dice nada. ¿Sí? Una de las definiciones, no sé si, ahora no recuerdo si está el concepto de Orellana, yo creo que sí, que dice que la estadística es el arte de hacer inferencia o llegar a conclusiones a partir de datos imperfectos. Cuando ella habla de datos imperfectos, quiere decir que si yo tengo un solo dato, mucho no puedo decir sobre
sobre ese fenómeno, esa característica. Yo necesito tener muchos perfecto. datos. Entre más datos tenga, y si Bien. esos datos son de calidad, mejor voy a conocer el fenómeno. ¿Sí? Eso que quiero estudiar. Entre más datos tenga, va a ser mucho mejor. En este caso, un pollo, al ser un único, va a ser un elemento nada más. Yo voy a obtener, no sé, ese pollo capaz que es una presa no sé, muy pequeña, y capaz que se cocina en 40 minutos, y yo digo, ah, bueno, ahora con este estudio que hice, yo sé que los pollos se cocinan en 40 minutos, y voy a poner un pollo de 5 kilos, y en 40 minutos no va a estar cocido. Sí, Entonces, este caso va a ser, no es ni poblacional ni local, es simplemente el estudio de un elemento. un elemento. Perfecto, profe, entendido. Bien, ahora vamos Profe, con... ¿cómo no lo escuché? Profe, ¿Sí? ¿Escuchó? ¿cómo no lo pude escuchar? Este caso del pollo. Ajá, ¿qué sería? El pollo no es ni poblacional ni muestral, ¿sí? Sería el estudio de un elemento, Ah, está bien. ¿sí? Porque ahí dice cocción de Bueno, un está bien. pollo, uno solo. Si yo tuviese, por ejemplo, 5 pollos de distintos pesos y los someto a distintas temperaturas, podría ser muestral o poblacional, depende si son todos los pollos que yo quiero cocinar. ¿Sí? O pollos todos de Bueno, de igual kilogramo, pero los someto a distintas temperaturas o a distintos tiempos. ¿Sí? Pero yo necesito más. Un solo dato no me va a ser suficiente para poder decir algo de ese pollo, o de los pollos en general. ¿Sí? Uno es insuficiente. Entonces no es ni poblacional ni muestral. Va a ser estudio de un bueno. elemento. Bien. Vamos al último ejemplo que dice, un estudio nacional sobre consumo cultural en Chile concluye que el gusto por un género musical depende de la edad. Por tanto, los adolescentes y jóvenes consumen preponderantemente pop y rock internacional. Para mí es un muestreo, Muestreo. Bien. ¿sí? Porque de una cierta cantidad de gente se está diciendo que adolescentes y jóvenes consumen ese tipo de música, ¿sí? Bien. ¿Qué piensan sus compañeras? ¿Están de acuerdo? Sí, Yo creo profe, que yo sí. estoy de acuerdo con Mónica. Bien. Claro, yo no... A ver, si es un estudio sobre el consumo a nivel nacional, estoy entendiendo que sobre todos los chilenos, ¿sí? La población serían todos los chilenos, pero no creo que se logre preguntar a todos los chilenos sobre sus gustos musicales. Entonces yo sí o sí voy a tener que recurrir a una muestra para hacer esa consulta. Es más, en el estudio después explica que se recurre a tantas personas para preguntarles cuál es el género musical favorito. Muy bien, Victoria. Sí, estoy leyendo en el chat, sería ese más o menos el razonamiento. Bien. Vamos a un par más de estos. Quiero conocer cuántos estudiantes regularizaron o cuántos quedaron libres en la asignatura estadística descriptiva. A mí es poblacional, un estudio poblacional, Bien. ¿sí? Porque estamos hablando de todos los estudiantes de estadística descriptiva. Y de ahí vamos a saber cuáles son los que quedan, porque hay dos, aparentemente dentro de lo que dice la afirmación, o quedaron libres o regularizaron, pero es del todo. Exactamente. Muy bien. En el caso entonces de los estudiantes sería poblacional, porque yo quiero conocer algo de un todo. Van a ser todos los estudiantes y veré a fin de cuatrimestre, cuando termine o cuando ya sea posible darle una calificación, si regularizaron o no, si quedaron libres en condición de libre o regular. Pero ahí tengo, por ser algo pequeño, tengo la posibilidad del todo. ¿Sí? Entonces, estudiantes sería poblacional. Vamos a los dos últimos casos que son muy parecidos. Usted quiere determinar cuál es la altura de todos los jugadores de fútbol de la Argentina. Bueno, ahí faltaría el acento en la U.
fútbol de la Argentina. Eso por un lado, por un lado. Y luego quiere determinar cuál es la altura de todos los jugadores profesionales de fútbol. Yo ahí lo puse con signos de pregunta, porque me surge, hay que agarrar uno a uno y empezar a medirlos, ya sea a todos los jugadores, ya sea a nivel, a todos, ¿sí? Y hay que agarrar uno a uno. Para mí es un estudio poblacional, porque no estoy haciendo una muestra, ¿sí? Pero también me surge la duda porque a lo mejor no corresponde a ninguno de los dos, porque no voy a sacar, no voy a estimar, más, no sé, decir, bueno, la mayoría de los jugadores tienen cierta altura, no estoy impidiendo nada tampoco. Entonces, eso es lo que me entra, la duda. Yo para mí lo puse al primero, a todos los jugadores de fútbol de la Argentina, lo puse como un estudio poblacional. Y de acuerdo también a la otra afirmación, también en un estudio poblacional. Bien. Y si vamos, ahora si se unen una con la otra, podemos decir que la segunda es un muestreo de la primera, porque lo puedo sacar desde la primera. Claro, a los jugadores amateurs, por ejemplo, los descarto y me quedo con los profesionales, ¿no? Así sería una muestra. La segunda de la primera. Bien. Vamos a ver que acá los dos, ¿sí?, al igual que el primer caso que leímos, tienen la intención de ser estudios poblacionales, porque quiero conocer qué ocurre con el todo. ¿Qué problemas tengo acá? ¿Cómo defino quiénes son jugadores de fútbol? ¿Van a ser los amateurs, los que practican todos los domingos, los que están asociados a la liga, los que pertenecen a algún cuadro? ¿Sí? Bien, yo tengo la intención de que sea poblacional el estudio, porque yo quiero conocer cuál es la altura de todos. Pero me va a resultar difícil saber quiénes son esos jugadores. Porque si yo digo jugadores de fútbol, como le pueden ser todos esos casos, las asociaciones de jubilados, los cuadros infantiles, ¿sí? Tengo tanta diversidad ahí. Está planteado muy escuetamente, debería decir jugadores de fútbol profesional o jugadores de fútbol de tal equipo en Argentina. Tendría que ser más preciso. ¿Quieres un estudio poblacional? Está muy bien, pero no sé sobre quiénes voy a hacer esa medición. ¿Sí? Lo mismo, ahora, en el segundo caso, ocurre lo mismo. Yo ya sé que solo voy a medir a los profesionales, pero ahora, ya sé quiénes son esos jugadores, pero ahí no me dice que si a nivel mundial, si a nivel país, si a nivel provincia. ¿Sí? El segundo enunciado también tiene esa deficiencia de que no me dice si va a ser de mi barrio, de un equipo particular, de una ciudad, de un país, de una provincia, de un departamento. ¿Sí? Estos dos últimos quieren ser estudios poblacionales, pero están mal planteados su marco, ¿sí? Es decir, que yo no logro distinguir quiénes realmente son todos los que van a conformar esa población. ¿Sí? Entonces, repito, son ambos poblacionales porque quieren estudiar un todo. Ahora, quiere ser un estudio poblacional, pero están mal planteadas, el alcance está mal planteado porque me genera dudas. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el alcance? Tanto en el primer caso como en el segundo. Entonces, cuando ustedes, ya vamos a ver más adelante, cuando ustedes vayan a leer una investigación, vayan a leer el diario, el alcance del estudio tiene que estar perfectamente identificado. ¿Cómo se identifica el alcance de un estudio? Tiene que estar el tiempo en el que se recolectó información y el lugar o la extensión geográfica donde se obtuvo eso. Porque no va a ser lo mismo que yo quiera hacer un estudio sobre la altura y tome alturas sobre un equipo de niños y yo lo tome
a un grupo lo tome en enero y a otro grupo lo tome en diciembre, porque seguramente esa altura cambió porque son niños y están en crecimiento. Entonces los datos van a estar obtenidos en 2 momentos y me va a generar una mala conclusión. No sé si se entiende, por ejemplo. Sí. Yo quiero estudiar jugadores de fútbol infantil de la Argentina, de un equipo determinado, de un cuadro determinado, pero si lo mido en 2 momentos distintos, voy a cometer un error. Debiera medirlos a todos en un solo momento, porque la altura varía con el tiempo en esta población infantil. Entonces sería un cuidado que tengo que tener. Lo mismo pasa, profe. ¿Escucho? Cuando dice se quiere estudiar los peces en el mundo y después se quiere estudiar los peces en el mundo acuario. Están en el práctico. Sí. Bueno, yo lo puse que son, lo que se quiere también es, la intención me imagino que es hacer un estudio poblacional, pero son tantos los peces, yo creo que no va a ser posible estudiar a todos los peces. Entonces ahí se va a tener que tomar un muestreo para poder saber cuáles son los peces del mundo. Sí, a lo mejor se puede hacer con los del mundo, con los peces del mundo marino, porque ahí están acotados la cantidad de peces. Exactamente. Sí, ahí va a ser difícil también medir. Yo quiero hacer un estudio poblacional, pero voy a tener que recurrir a una muestra. ¿Sí? Mi intención es que sea poblacional, en el caso de conocer cuántos peces hay en el mundo, lo cual es imposible por la migración geográfica de los peces y todos los obstáculos que pueda tener para llegar a conocer los peces, pero puedo recurrir a una muestra y en base a esa muestra hacer una estimación. Entonces, en ese caso, al igual que varios de estos ejemplos, quiere ser poblacional, pero o no se puede, o puedo hacerlo, pero sí o sí voy a tener que recurrir a una muestra. ¿Sí? En el caso del mundo marino... Yo lo puse a los dos, estudio poblacional y estudio una muestra. Claro. ¿Sí? Sí o sí voy a tener que recurrir a la muestra y hacer una estimación de cuántos peces pueden haber en el mundo. En el segundo caso, puedo hacer poblacional, no voy a tener problemas porque van a ser pocos y seguramente los que se encargan del cuidado del bienestar de los animales zoológicos sabrán cuántos animales hay. ¿Sí? Ahí será más fácil que sea poblacional y estudiar algo sobre ese todo. Bien. Muy bien los razonamientos, ¿sí? No siempre es fácil determinar. A veces yo quiero hacer un estudio, pero o no sé sobre quiénes son, sobre quiénes voy a realizar el estudio, las personas sobre las que yo quiero realizar el estudio pueden estar en movimiento, puedo tomar un listado que esté desactualizado, ¿sí? Ya vamos a ver algunas dificultades un poquito más adelante, pero apenas unas nociones de esto, porque ustedes en el segundo año tienen una materia que se llama Teoría y Técnicas de Muestreo, donde ahí van a ver en profundidad todo esto, todas las dificultades y lo difícil que es obtener una muestra. Y vamos a una definición de muestreo. Muestreo no es una simple sustitución, no es que yo no puedo obtener todos los casos, voy a menores, sino es una sustitución de un total por un parcial. El muestreo es la ciencia y el arte de controlar y medir la confiabilidad de la información estadística a través de la teoría de probabilidad. Si yo no tengo recursos para hacer preguntas a todos mis estudiantes, tomaré una muestra. Pero no es que, bueno, tomo una parte y ya estoy haciendo muestreo. Hacer un muestreo quiere decir que voy a tener cuidado en todos los posibles errores de los cuales yo pueda llegar. Voy a tener que tener cuidado en que esa confiabilidad no sea afectada. ¿Sí? Como digo, las medidas de confiabilidad y todo lo que hace a la teoría de la confiabilidad lo van a desarrollar en el segundo año en teorías y técnicas de muestreo. Pero para esta primera materia tienen que tener esa idea de que yo no tomo una parte simplemente porque no puedo tomar el total. Ahora, como tomo una parte, tengo que tener muchos recaudos y cuidados sobre cómo medir eso poco, esa parte de la población. Vamos a introducir de todas las palabras nuevas que ustedes van a aprender en segundo año de
dentro de la materia muestreo, vamos a aprender dos nada más aquí, en estadística descriptiva, que es unidad de observación, que es el elemento, es sobre el cual yo realizo una medición, a veces llamada elemento, si es lo que ya tratamos en las disciplinas anteriores. Si para mí la población son estudiantes, el elemento es el estudiante, porque es sobre él quien voy a preguntar algo, realizar alguna medición. Ahora, unidad de muestreo es la unidad donde realizamos la muestra. Vamos a un ejemplo para distinguir entre la unidad de observación y la unidad de muestra. Vamos a ver cuál es unidad de observación y cuál es de muestra. Por ejemplo, quiero preguntar a los vecinos qué piensan sobre este aislamiento social preventivo y obligatorio. Ahora, seguramente, si es un barrio muy grande, no conozca a todos mis vecinos. No voy a conocer a todos mis vecinos. En este caso, cada una de las personas va a ser mi unidad de observación, porque le voy a preguntar, ¿usted está de acuerdo, sí o no? ¿Por qué? ¿Sí? Como no puedo preguntar, perdón, no conozco a todos mis vecinos, en el caso de que sea un barrio muy grande, voy a decir, bueno, voy a hacer una pregunta o dos a cada familia de esta cuadra, o a cada familia, o a dos familias por manzana. Familia va a ser mi unidad de muestreo, ¿sí? Porque yo decidí dividir mi estudio identificando familias, o viviendas, puede ser también, y luego, en base a eso, digo, bueno, de esta casa le voy a preguntar a dos personas, o de esta vivienda a una persona, y eso. ¿Sí? Entonces, la unidad de muestreo va a ser la familia, o la vivienda, o el hogar, depende de lo que elija como unidad de muestreo, y la unidad de observación es la persona. ¿Sí? Perdón, profe, ¿puede volver para atrás a donde Bien. puso la definición de unidad de observación? ¿Unidad de muestreo? Unidad de muestreo no la terminé de copiar por eso. Ah, sí, sí. Bien, bien. Dejo un momento más esta filmina entonces. Para realizar un muestreo, yo necesito conocer los elementos, ¿sí? Todos los Perfecto, elementos. ya está. Entonces hay situaciones donde yo no logro conocer todos los elementos, entonces voy a tener que recurrir a una unidad de muestreo, y en base a la unidad de muestreo recién hacer la selección de las unidades de observación. Vamos a ver, identifiquen ustedes, esto no lo tienen en el práctico, este tipo de ejercicios, pero veamos de identificar cuál es la unidad de observación y cuál es la unidad de muestreo. Bueno, este es un caso largo, tiene dos filminas, vamos a leer las dos. Dice, el artículo, lo que los lectores dicen, ¿sí? Que es un artículo que fue extraído del 31 de julio del 94, informa que más del 75% de los lectores que participaron de una encuesta telefónica expresan que la marihuana debería ser tan legal como las bebidas alcohólicas. En el ejemplar del 12 de junio, ¿sí? Noten que este artículo fue escrito el 31 de julio, pero la recolección de datos se hizo en junio. Dice, en el ejemplar del 12 de junio, en una columna decía, llame al número tanto si desea responder la pregunta desde las 8 de la mañana del 11 de junio hasta las 23:59 del 15 de junio. ¿Sí? Esta sería la situación. Por un lado, quiero que me digan cuál sería la unidad de observación, la unidad de muestreo, y qué errores podrían encontrar. ¿Sí? Victoria me dice que no me escucha bien, no sé si se entrecorta. No, se está cortando mucho. Sí. Bien, bien. Entonces, lean entonces esta situación, este caso 1. ¿Sí? Yo lo voy a escribir para todos, lo voy a escribir, pues se corta.
Entonces, no sé si ya se habrá restablecido, pero les mando un mensaje a todos, ¿sí? Lean el caso e identifiquen la unidad de observación y la unidad de muestreo. ¿Sí? Dejo un momento para que lean. Y ya retomamos, ¿sí? En un minutito. Bien, muy bien, Victoria. Esta es la primera parte y este continúa así. Es un caso largo, continúa acá. La observación serían los lectores. Sí, ¿los escucho? Sí, ahí. Disculpe, ¿alguien dijo algo? ¿No lo escuché bien? La unidad de observación serían los lectores. Muy bien, Mónica. ¿Y Victoria también? El lector, claro, yo digo, a quien le pregunté en definitiva si estaba de acuerdo o no con la legalización de la marihuana es al lector, ¿sí? Obtuve datos del lector. Esa va a ser mi unidad. Bien, Mónica, De Victoria. observación. Victoria pregunta, ¿qué es ese 75%? Sí, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eso es un estadígrafo. Sí, un estadígrafo. Y ya lo vamos a ver más adelante y luego lo van a profundizar en diferencial, ¿sí? Porque es una conclusión. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver un poquito. Y después la unidad de muestreo son los que hablaron por teléfono. Van a ser, a ver, entonces, piensen, yo necesito saber si están de acuerdo o no con la marihuana. Esa información la tengo que obtener de mis lectores, y mis lectores van a ser los que en definitiva me van a responder, pero no todos los lectores han llamado, porque esta encuesta era una publicación donde si usted tenía intención de responder, llamo y respondo. Bien. En definitiva, los lectores, es decir, los que han accedido a este diario, van a ser mi unidad de muestreo. Y quienes han respondido realmente van a ser mi unidad de observación, porque al fin y al cabo yo obtuve datos de quienes me han llamado, no obtuve datos de todos los lectores. Aparte tiene una particularidad, porque si yo compro un diario y somos 5 en mi familia, el diario lo pueden leer los 5 y responder los 5, o no responder ninguno. ¿Sí? Uno puede pensar, entonces, la unidad de muestreo van a ser los lectores, pero la unidad de observación es el lector que me llamó. ¿Sí? El lector que me llamó porque obtuve el dato del lector que me llamó. ¿Sí? Entonces el lector agarró el teléfono y me dijo, yo estoy de acuerdo con que la marihuana se legalice. O me llamó y me dijo, no estoy de acuerdo con que la marihuana se legalice. Entonces, la unidad de muestreo, los lectores, y la unidad de observación van a ser quienes realmente me han respondido la encuesta, haciendo la llamada. Un estudio bastante difícil, digamos, porque uno usualmente no responde, o creo que no es tan común responder este tipo de avisos y responder llamadas que se hacen en un periódico. Pero bien. Muy bien, excelente los razonamientos. Y vamos viendo que es difícil esto de muestrear, de hacer muestreo,
porque tiene tantas particularidades y puedo cometer errores en tantos lugares, por eso tienen una materia exclusiva para esto. Bien, vamos a este segundo caso, que esto es todo el enunciado. Se quiere evaluar el estado de salud de las vacas de una región. De un listado de todas las granjas, se seleccionan 50 para evaluar todas las vacas. Bien, entonces, ¿cuál es mi unidad de observación y cuál es mi unidad de muestreo? Ustedes decidan, les doy unos minutos y luego me comentan. Bien, a ver, ¿qué me pueden decir de este caso? Para mí el muestreo son las 50 vacas y en la medida de observación estudiar la enfermedad, la salud de las vacas. Bien. Bueno, unidad de muestreo de las vacas. Cuidado. Cuando yo voy a elemento, ¿sí? Elemento o unidad de observación, recuerden que son sinónimos. En algunos libros los pueden encontrar como elemento, en otros libros como unidad de observación. ¿De quién obtengo los datos? Esa es mi pregunta. ¿O de quién obtengo el dato o la medición? Es lo que me va a ayudar a identificar mi unidad de observación. ¿De quién obtengo el dato? ¿Qué objeto, sujeto, qué cosa tengo que medir, observar para obtener datos en este caso? ¿De dónde voy a obtener los datos? Bien, Victoria me dice, cuidado, siempre va a ir en singular, ¿sí? La unidad de observación, como estoy hablando de uno, va a ser la vaca, ¿sí? Eso, cuidado, siempre va a ir en singular. Aunque suelen poner vacas, pero bueno, está bien. Va a ser la vaca mi unidad de observación, porque yo a la vaca le voy a medir el peso, capaz que le haga algún examen bioquímico o algún estudio para determinar si la vaca está saludable o no. O sea, yo obtengo el dato de la vaca. ¿Sí? Como yo obtengo el dato de la vaca, es mi unidad de observación, es lo que yo estoy analizando. Ahora, como yo no sé cuáles son las vacas, o sea, son todas las vacas, no tengo idea quiénes serán las vacas, entonces digo, bueno, mejor voy a tomar una granja, ¿sí? La granja va a ser mi punto de referencia, la granja va a ser mi unidad de muestreo. Entonces, la unidad de muestreo a veces lo tienen, a veces no. Por ejemplo, si yo quiero hacer una encuesta a todos mis estudiantes que están cursando estadística descriptiva, no necesito una unidad de muestreo, yo ya sé quiénes son mis estudiantes, ¿sí? Entonces, la unidad de muestreo surge cuando es difícil identificar a cada una de las unidades de observación, o en definitiva lo que sería elementos, ¿sí? Ahora, yo obtengo un dato o obtengo una medición de la unidad de observación, del elemento, ¿sí? Entonces, en este caso 2, la vaca, voy a obtener datos de la vaca. La vaca va a ser mi unidad de observación, y como no sé cuántas vacas hay en esta región, puede ser una provincia, como no conozco cuáles son todas las vacas, entonces digo, bueno, mejor agarro unas cuantas granjas, 50 granjas, y luego evalúo el estado de salud de las vacas de esas granjas. ¿Sí? Entonces la granja va a ser mi unidad de muestreo. Otro ejemplo, creo que son los dos únicos casos que puse. Otros ejemplos pueden ser listados de los listados telefónicos, ¿sí? Puede ser no, ese sería más un marco, pero bueno. A ver, otro ejemplo de muestreo,
bueno, los más comunes y habituales que se hacen son hogares y viviendas. Los agentes de salud, los que trabajan en atención primaria de la salud, para ellos trabajan mucho con unidad de muestreo, porque van analizando o haciendo recorridos por casas, ¿sí? Hacen el recorrido por casas. Luego harán una pregunta o van a hacer una observación si determinada persona que vive en determinada casa está o no vacunada